Comenzamos saludando al Señor, como solía hacerlo San Francisco. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Continuamos la serie de reflexiones dedicadas a conocer mejor a Francisco. En el segmento pasado hemos reflexionado sobre el estado en pecados de Francisco antes de emprender su camino de conversión. En este segmento seguimos profundizando en la experiencia que marcó el inicio de dicho proceso en Francisco, la experiencia con los leprosos, a partir de sus mismas palabras en el testamento. Y el Señor mismo me condujo entre ellos, los leprosos, e hice misericordia con ellos. Y el Señor mismo me condujo, dice Francisco, repitiendo prácticamente la misma idea con la cual había comenzado su testamento y que seguirá usando como una especie de estribillo a lo largo de la primera parte del mismo. Así destaca que toda su experiencia espiritual resulta un don divino. Ha sido Dios el de la iniciativa en su propio proceso de conversión. El Señor, sujeto gramatical recurrente en la parte autobiográfica de su testamento, es el verdadero autor de su propia historia, tanto personal como comunitaria, como se verá más adelante. Francisco ha querido entonces iniciar su testamento comunicando que ha vivido el encuentro con los leprosos, experiencia que marcó el inicio de su conversión como una gracia de Dios. Así pues, ha sido Dios quien lo ha conducido a encontrarse con los leprosos, a pesar del desagrado o amargura que ellos le provocaban. La repugnancia y el rechazo a los leprosos no eran realidades extrañas en la sociedad de Francisco. La lepra no solo era vivida como una enfermedad incurable, sino que se asociaba también a situaciones morales de pecado y era causa de marginación y exclusión social. De hecho, posiblemente esta experiencia con los leprosos referida en el testamento fue vivida por Francisco en un leprosorio ubicado en las afueras de Asís, pues los leprosos debían permanecer controlados y confinados fuera de los muros de la ciudad. Francisco entonces fue guiado y movido por Dios a encontrarse con los leprosos. No fue una simple casualidad. Tampoco ha de considerarse un acontecimiento meramente sociológico. Al menos no lo fue para Francisco. Es clarísima la relectura teológica que hace Francisco en su testamento de esta experiencia fundante. Pero, ¿qué significa que Francisco vivió el encuentro con los leprosos en clave teológica? Por un lado, como ya se ha repetido, Francisco ha reconocido en Dios el protagonista de este episodio de su historia sagrada, por lo que el tema teológico no puede considerarse ausente en el mismo. Por otra parte, aunque no haya una referencia cristológica explícita en el relato hecho por Francisco del episodio, dado que el término Señor suele ser usado por él en modo genérico para referirse a Dios, hay diversos elementos que permiten vislumbrar dicha dimensión cristológica en la relectura teológica realizada por Francisco en su testamento de su experiencia con los leprosos. Resulta importante precisar aquí que el enfoque cristológico de Francisco nunca es excluyente, o sea, que no entra en contraposiciones, sino que más bien se integra con aproximaciones propiamente teológicas o trinitarias. Entre estos elementos que permiten hablar de una relectura cristológica por parte de Francisco en el testamento de su encuentro con los leprosos, podemos enumerar los siguientes. En primer lugar, que de inmediato y sin marcar un salto cronológico, Francisco continuará en su relato autobiográfico haciendo alusión a la oración de clara orientación cristológica Adoramos te, Domine Jesucriste. Por otra parte, que el modo de expresar Francisco el cambio ocasionado en él por esta experiencia, con palabras claves como conversión de lo amargo en dulzura, reflejan una relectura del episodio como una experiencia espiritual pascual, como paso de la muerte
a la vida. De ahí que la imagen de Dios que descubre Francisco en los leprosos sea pascual. Francisco reconoce en los leprosos al Redentor crucificado. Finalmente, un tercer elemento a enumerar, pues ya luego los retomaremos con mayor profundidad, sería que las palabras escogidas por Francisco para describir su participación activa en dicho episodio, hice misericordia con ellos, remiten a la parábola evangélica del buen samaritano. Así pues, podemos afirmar que la dimensión cristológica está presente en la relectura en clave teológica que hace Francisco en el Testamento de su experiencia con los leprosos al inicio de su conversión. Y por último, comentar que resulta interesante que Francisco utilice en la frase «y el Señor mismo me condujo entre ellos» la partícula latina inter. El empleo de dicha partícula remite a una relación de reconocimiento y de encuentro con el otro, quien aun siendo enemigo se vuelve prójimo. De hecho, Francisco, tras citar en la regla nobulada las palabras evangélicas «os envío como ovejas en medio de lobos», usa en 2 ocasiones la misma partícula inter, al referirse a la misión entre los sarracenos y otros infieles. Podemos confrontarlo en la regla nobulada, capítulo 16, versículos del 1 al 5. Y proponer un modo de evangelización alternativo al de la confrontación y la violencia comúnmente usado en las cruzadas. Quizás este modo alternativo de evangelización refleje la experiencia vivida por el mismo Francisco en su encuentro con el sultán Malek al-Kamil en Diameta, experiencia considerada por algunos una segunda conversión en la vida espiritual de Francisco. Concluimos este segmento, que sería la primera parte de nuestra reflexión a partir de las palabras de Francisco en el Testamento, «y el Señor mismo me condujo entre ellos, e hice misericordia con ellos», destacando la dimensión cristológica presente en la relectura que hace Francisco de su experiencia de encuentro con los leprosos. En el próximo segmento retomaremos nuestra reflexión a partir de dichas palabras de Francisco. Paz y bien.